Sean todos bienvenidos a este su podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto, para seguir reflexionando, ¿no?, sobre nuestra fe, donde podemos nosotros aterrizar, ¿no?, en un lugar seguro para poder seguir pensando, meditando sobre aquellos asuntos pues de contexto, de Biblia y de teología, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de los estudios teológicos para el siglo XXI, ¿no? Un tema muy importante y siempre relevante, ¿verdad, querido hermano Wilfred? Amén, amén. Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidos a este podcast que estamos muy emocionados, ¿verdad? De que el Señor nos ha bendecido grandemente por el apoyo que ustedes nos han dado. ¿Verdad? Yo creo que el tema de hoy es súper interesantísimo porque es importante la teología en los tiempos que estamos viviendo. ¿Verdad? No se le olvide suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos. Gracias por todos aquellos que nos han ayudado. A los que han estado con nosotros en el podcast pasado, en el de migración, también estuvo bendecido. Pudimos aprender ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Nuestro querido hermano Moisés, ¿no? Moisés Bejarano y el doctor Marco Huertas también estuvo con nosotros. Y gracias a usted por apoyarnos, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre siga compartiendo nuestros videos. Y si por ahí hay alguien que esté interesado también, ¿verdad? Compártalo con ellos también, ¿no? Yo sé que va a ser de bendición. Claro. Como siempre hemos dicho, nosotros en las iglesias muchas veces no se hablan de ciertos temas. Entonces este es el espacio, ¿no?, para poder reflexionar de esos temas que no se hablan por el tiempo a veces, ¿no?, en las iglesias, ¿no?, locales, ¿no? Por el tiempo, sí. Y luego... sí, por el tiempo más que todo. Sí, claro, a veces no hay tiempo, ¿no? El culto es muy pequeño, la liturgia a veces no es muy rápida, entonces, pero gracias a Dios que puso en nuestros corazones estos espacios, ¿no? Amén. Para poder reflexionar sobre nuestra fe, sobre ideología, de contexto, de Biblia y de teología, ¿no? Como el día de hoy vamos a estar hablando, ¿no?, la importancia del estudio de la teología en la sociedad del siglo XXI. No, querido hermano Wilfred. Amén. Usted tiene una frase que dice, ¿no? Me acuerdo de cuando estábamos en la escuela. Todo cristiano, desde que lee la Biblia, se convierte en un teólogo. Un teólogo, claro, sí. Porque va a tener una interpretación de lo que está leyendo. Exactamente. Yo creo que es casi como imposible leer la Biblia y quedarnos vacíos de nuestro pensamiento. Tiene que crear alguna proyección en nuestra mente, en nuestra interpretación. Concuerdo contigo, sí. ¿Verdad? Entonces, todos, cuando hablamos del estudio de la teología, ¿verdad?, no crea que la teología solo está para ciertas personas, ¿verdad? Porque yo sé que muchos hermanos dicen, no, hermanos, dicen ustedes porque han estudiado. Nosotros hemos leído la Biblia, tal vez hemos aprendido algunas otras herramientas de interpretación, pero al final es el mismo texto que estamos leyendo. Entonces, la iglesia, todos somos teólogos en la iglesia. Con derecho propio. Con derecho propio. Porque cada uno cree en Dios, ¿no? Y se acerca de acuerdo a sus saberes, a su experiencia, ¿no? Y desde ahí teje teología, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los errores que ha pasado en nuestra cultura latina, ¿verdad?, fue de que nosotros crecimos bajo la idea de que solo algunos podían leer la Biblia e interpretarla. Eso es colonialismo, pues. ¿Verdad? Entonces, por eso digo, eso ha pasado de manera cultural, ¿no? A tal extremo de que aún muchos dentro de la iglesia tradicional consideran que solo ciertas personas nada más del clero pueden hacerlo. Y lamentablemente algunos de los cristianos también en nuestras iglesias consideran que solamente los predicadores, los maestros, los pastores son los únicos que pueden leer e interpretar la Biblia. Es por eso que cuando uno piensa así de esa manera, ¿no?, pues esa es una forma colonial, ¿no? ¿Verdad? Así, porque antes los curas no tenían el derecho de interpretarla, porque el vulgo no podía leerlo, ¿no? No podía leer. Igualito, ¿no? Ahorita, ¿no? Solamente los predicadores, los pastores, los maestros son los dignos o que tienen entendimiento para poder interpretarla, ¿no? Creamos una comunidad cristiana de primera clase y segunda clase, pues. ¿No? Sí. Y eso es lo que se está viendo, ¿no?, ahora, ¿no? A veces más creemos a la interpretación y no a la escritura misma, ¿no? Entonces, por eso este espacio es para que nosotros tengamos ese cosquilleo de ir a la escritura, ¿no?, a leer, a hacer nuestra propia teología, ¿no? Porque todos somos teólogos en derecho propio. Yo conocí una teóloga que con la justa acabó el sexto de primaria, fíjate, en Perú. Mi abuelita. Mi abuelita Dominga. De ella aprendí, ¿no? Porque ella no sabía de sistemática, ni de la teología reformada, ni la teología histórica,
ni la teología pentecostal, ni nada de esas cosas, no sabía de hermenéutica ni de exégesis, pero ella se preguntaba, ¿dónde está Dios en este momento? O sea, en un evento, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, y yo crecí con esa pregunta, ¿no? Y ahora ya como teólogo entiendo que no, pues ella fue una teóloga, se hacía preguntas de Dios en ciertas circunstancias, ¿no? Sí, muchas veces menospreciamos o nos menospreciamos a nosotros mismos, simplemente porque no hemos alcanzado quizás un nivel secular avanzado. Claro. Y creemos que la interpretación solamente está confinada para ciertos círculos, ¿no? Sí. Pero no, todos. Y recordemos que Jesús, eso fue lo que dijo, escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Y no lo habla solamente para los fariseos o los saduceos o los escribas, sino que le está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Todos sus seguidores, que todos tenían que estudiar las Escrituras, todos tenemos. Entonces, esa es una labor, y es una labor loable de parte del Señor. Y yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos leer la Biblia con más ahínco. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y quiero hacer la aclaración, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que se mueve en todas las situaciones que están pasando, y Él es el que mejor entiende qué es lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y Él nos puede hablar a través de la lectura, del devocional diario que nosotros tenemos, ¿no? Así es, ¿no? Y quitémonos en nuestro pensamiento ese pensamiento colonial, ¿no? De que solamente el grupo élite puede interpretar la Escritura. Puede decir, ¿no?, lo que dice el texto. No. Cada uno puede. El punto de la Reforma Protestante también fue, ¿no? Que la Dios nos bajó la Biblia al pueblo, ¿no? Y nos enseñó a leer la Biblia, ¿no? Entonces, cada uno tiene su pensamiento teológico y es teóloga por derecho propio. Hay otro punto también que debemos de reflexionar, es muchas veces los saberes de las personas de la tercera edad nosotros lo hacemos a un lado, ¿no? Donde hay tanto bagaje, tanta riqueza experimental y de caminar teológico con Dios, pues, ¿no? Porque esa es la teología, ¿no? Caminar con Dios. ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Cómo fue su actividad en mi vida en este contexto, ¿no? Y va sacando su propia reflexión, ¿no? Aparte de Dios, ¿no? Esa es teología, ¿no? Simplemente. Sí, yo creo que hoy más que nunca, en el tiempo que vivimos, necesitamos retomar ciertas prácticas bíblicas que hemos olvidado, ¿no? ¿Verdad? La lectura de la Biblia en el hogar. Exactamente, sí. Yo creo que necesitamos como padres de familia comenzar a crear hijos teólogos, ¿no? Gloria a Dios. Comenzar a crear hijos teólogos, porque ellos necesitan conocer a Dios a través de la revelación de la palabra escrita. Exactamente. ¿Verdad? Porque yo siempre tengo presente el pasaje de Pedro, ¿no? Que dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Verdad? Y él hace referencia a los escritos que habían para aquel entonces, ¿no? Sí. ¿Verdad? Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Cualquier situación que nosotros queramos dilucidar o querer interpretar, la venida del Señor Jesús, el problema por el que estoy pasando, la enfermedad por la que estoy pasando, esta situación, cómo entiendo los tiempos, la palabra de Dios puede arrojar luz. Claro. ¿Verdad? Sí. Y pues recordemos que la teología, que significa simplemente, ¿verdad?, el estudio. No vamos a decir el estudio de Dios, porque Dios es, ¿verdad?, como Dios es un ser infinito, ¿no? Y no lo vamos a poder conocer, pero tratamos la manera de tener esa comprensión de quién Dios es, y qué mejor que a través de su revelación. Sí. Con eso no estamos diciendo que excluyendo los ministerios, ¿verdad? No, para nada. Sino ponernos en la correcta posición. O sea, nosotros los ministros, ¿no? Lo único que nosotros hacemos es caminar con el pueblo, con los hermanos. Amén. Nada más, caminar. Nosotros no estamos en un nivel de autoridad. Nosotros solamente somos siervos inútiles. ¿No? Somos inútiles. Entonces estamos caminando con el pueblo. La función de un ministro es administrar la palabra, caminar con el pueblo, satisfacer sus dudas y enseñarle, llevarlo a ese lugar donde Dios les hable, ¿no? Y ellos mismos entender la historia, su caminar con Dios, ¿no? Ese es el lugar donde uno debe llevar, ¿no? Sí, ahora bien, ¿verdad? El hecho de que estemos hablando también de un quehacer teológico no significa tampoco que es algo tan sencillo sin ninguna disciplina. No, ¿verdad? Tiene su orden.
hay disciplinas que nos ayudan a que nosotros tengamos una mejor comprensión de las escrituras. Y yo creo que no está de más, ¿verdad? Todos aquellos que puedan estudiar de manera formal teología, en buena hora, yo pienso que es una buena inversión de tiempo. Buena inversión de tiempo. Buena inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos teología, mucha gente piensa que estudia teología solo aquel que quiere ser ministro. ¿Verdad? Pero la expresión, ¿no? ¿Verdad? Se estudia teología para ser pastor, para ser maestro, para ser evangelista, para ser un misionero. Y no nos damos cuenta que nosotros en nuestras propias casas somos pastores, somos evangelistas, somos misioneros. O profesores. ¿Por qué? Porque nuestra familia es nuestra primera comunidad donde el evangelio tiene que ser proclamado. Exactamente. Y a la hora de que nosotros tengamos un conocimiento teológico más formal, mejor desarrollado, con mejores herramientas, no solamente va a traer libertad a nuestra comunidad, sino que va a traer libertad a nosotros. Mismos. Vamos a aprender. Yo aprendí algo cada vez que el Señor me daba la oportunidad de ir un poquito más adelante, de que cada vez que yo estudiaba más, vamos a usar esta palabra, casi no me gusta usarla, ¿no? Pero como más a profundidad lo que las Escrituras dicen, como que la palabra de Dios traía más libertad a mi vida. Claro. ¿Verdad? Y por eso yo me interesé en el estudio de la palabra, no tanto porque trajera libertad a otras gentes, sino porque el beneficio que yo estaba recibiendo. Y a la hora de recibir ese beneficio, yo dije, no, pues este beneficio que yo tengo, los demás tienen que conocerlo, tienen que traerlo. Claro. Por eso digo que el ministro, la función del ministro no es autoritativa. No existen los cristianos de primera clase, segunda clase. No. Es una imaginación, pues, de la institución eclesial, ¿no? Pero esto es otro día, hay que hablar de los pastorcentrismos y todas esas enfermedades que ha salido, pues, de modo lamentable. No, que la función del ministro es caminar con el pueblo, pues. Y llevarlo a ese lugar que tú estás diciendo. Por decir, hay personas que lamentablemente la vida no le dio una oportunidad de educarse. No supieron no leer, escribir en sus edades primarias, ¿no? Pero pueden comenzar con algo práctico, una pregunta: ¿qué está haciendo Dios? Ahí está saliendo teología ya. Yo creo que no hay excusa. Yo voy a contar un poco parte de mi experiencia, ¿no? De mis años de mocedad. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando tenía como unos 14, 15 años, yo iba a la iglesia, y en la iglesia solo éramos como 5 personas, llegábamos a la iglesia, 2 personas, ¿verdad? La iglesia pasó por un proceso bastante complicado. Y solo llegaba un anciano y yo, ¿verdad? Solo nosotros 2. Y el anciano no podía leer ni escribir. ¿Verdad? Para aquellos que piensen, ¿verdad? Que hay obstáculos, ¿no? Entonces, el anciano lo que hacía era, ponía a sus nietos a que le leyeran la Biblia, y él se memorizaba los versículos de la Biblia. Dios. Y cuando llegábamos a la iglesia, yo tenía ¿verdad? Yo era un joven que, ¿verdad? Él llegaba y me repetía los versículos de memoria. Gloria a Dios, mira qué bonito. Poderoso, ¿por qué? Porque eso de alguna manera afectó mi vida, ¿no? Claro. ¿Verdad? Afectó mi vida. El ejemplo que esta persona me dio, me indicó que no hay limitaciones para que nosotros tengamos una interpretación del texto bíblico. Te rompió estereotipos, ¿no? Por eso he llegado hasta donde he llegado, casi ya un doctorado. Gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Y de una persona, como hablaba usted hace un momento, nosotros hacemos a las personas de la tercera edad como que no tuvieran algo que aportar. Exactamente, sí. ¿Verdad? Como que ya están como muy ancianos, ya pasaron su tiempo, ¿verdad? Alguien se atrevió a decir, tienen que dejar espacio para que la gente joven comience a crecer. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, es más, dice, ante las canas, dice, hay que tener reverencias ante ellos, ¿no? Porque la experiencia de vida, y más si han caminado con el Señor, yo creo que es una herramienta atesorar, mirarlos, muy útil cómo ellos se mueven, cómo se manejan en la liturgia, observarlos a nuestros queridos hermanos, pues, que de tercera edad. Yo siempre los observo, trato de ser muy cariñoso con ellos, porque ellos, sin hablarme, me enseñan. Y yo estoy mirando cómo yo conozco personas que ya tienen muchos años, pues, de matrimonio. Digo, ¿cómo llegaron, no? Ya me pongo a preguntarles cómo llegaron, y comienzan a sacar sus tesoros de su corazón con un orgullo santo, ¿no? Entonces eso después es joya para uno, porque joven, uno lo va agarrando. Gloria a Dios, sí. Entonces hay expresiones, pues, ya para comenzar como introducción, pues ya no estamos en play. No mucho, no vamos a abordar el tema.
hay expresiones, pues, como por decir que hoy a menudo hay, pues, ¿no? Dicen, ¿para qué estudiar teología? ¿No? ¿Sí? ¿Para qué estudiar teología? Si lo que más importa es el amor, ¿no? El amor es más importante, ¿no? Que la doctrina, ¿para qué estudiar teología? Otros dicen, yo no predico teología, yo predico a Cristo. Entonces, pensar de esa manera, yo creo que es negar la ideologización de la sociedad, pues, ¿no? Y de las ideologías que abordan o que circundan dentro de la iglesia, y muchas veces en la iglesia, ¿no? Creo que pensar de esa manera es muy peligroso. Yo pienso que yo he escuchado esas expresiones y Dios que de verdad que me ayude, que me perdone, porque me he atrevido a juzgar, ¿no? Entonces yo he visto que esas expresiones muchas veces la gente las utiliza por la ignorancia que tienen, ¿verdad? Y no estoy usando la palabra ignorancia como algo despectivo, ¿no? Sino porque simplemente no conocen los términos y en algún momento los escucharon de alguien y les pareció bonito, ¿verdad? Y hay gente que vive de frases, ¿verdad? En mi país decían, yo no vengo aquí a vender chicles ni a contar chistes, yo aquí vengo, o sea, ¿verdad? Frases, ¿no? Y creen que al hacer eso se está enseñando, se está predicando, se está haciendo el quehacer teológico, y no. Entonces no es eso. Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de doctrina, no es que nosotros nos estemos inventando algo, ¿verdad? Sino que al contrario, Pablo habla con Timoteo y le dice, enseña la sana doctrina. Sí. Entonces nosotros, ahora que estamos en el tiempo de hoy, tenemos que entender cuál es la sana doctrina. Y si no la entendemos, ¿cuál es? Claro, ¿a qué Dios hemos estado adorando? ¿A quién hemos estado siguiendo? O ejemplo de quién hemos estado dando. Claro. Pues la importancia, utilizar esos términos también es muy peligroso, porque arrincona a la iglesia en sí misma. La arrincona en sí misma, no la saca a expresar el amor de Cristo, ni a hacer una influencia en la sociedad, pues, ¿no? Solamente hay un acompañamiento, nada más, ¿no? Pero no hay una influencia positiva en la sociedad, pues, ¿no? De carácter transformador. No existe por esos mismos términos, pues, ¿no? Que nosotros usamos. Y lamentablemente no solamente lo utiliza gente, ¿verdad?, que no tiene ninguna preparación, pero a veces hay gente que utiliza ese término todavía para aprovecharse. Sí. ¿Verdad? Los efectos de las megas iglesias el día de hoy, ¿verdad? Los efectos de las megas iglesias el día de hoy son bien complicados, ¿no? ¿Verdad? La dinámica es una dinámica bastante, yo le llamaría disfuncional, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, tenemos miembros de muchos lados del mundo, ¿verdad? Entonces dice que tienen sus congregaciones, ¿verdad? Y nosotros somos como un apoyo más, dice. Entonces en algún momento determinado yo escuché a un predicador, ¿verdad?, famoso decir, ¿no? Yo no predico doctrina, dice, porque eso se lo dejo a los pastores de sus iglesias, porque ese no es mi trabajo. ¿Verdad? Mi trabajo, dice, es presentar el evangelio. Entonces dije yo, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina? ¿O cuál es el evangelio? ¿O cómo él hace para diferenciar las dos? ¿O cómo es? ¿Por qué? Porque si la doctrina es la buena enseñanza y el evangelio es también una buena enseñanza que nos ayuda a vivir las virtudes del reino, entonces, ¿qué clase de mensaje alguien podría estar dando? Entonces lo que yo pensé, ¿verdad? Lo que yo pensé cuando nosotros queremos excusarnos, ¿no? ¿Verdad? De no hacer nuestro quehacer teológico, es el orgullo que hay en nosotros. ¿Verdad? El orgullo, y no perder la multitud de gente que de alguna manera nos alaba. Sí, yo creo que y ahí sí, bueno, para no perder la esencia, pues, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros los ministros debemos de redimir el ego, ¿no? Sí. Redimirlo. Sí. Llevarlo a los pies del Señor y que sea el Señor hablando, ¿no? Amén. Caminar, nosotros solamente somos un acompañante del camino, una voz. Y Dios después va a levantar otra voz. Y esto es así. Pero bueno, otro día hablamos de las instituciones y todo lo que está quedando. Sí, la educación teológica ahora es muy importante, ¿no? Muy importante. Pero no solamente es un asentamiento intelectual, sino que esa preparación intelectual te debe de llevar a la preparación espiritual también, ¿no? O sea, que lo que comienzas a conocer intelectualmente sea rendido a los pies del Señor, ¿no? Sea rendido a los pies del Señor. O sea, no es un balance, sino es una compenetración en lo que vas adquiriendo, ¿no? La teología, la intelectualidad,
y lo que vas aplicando, de eso que vas aprendiendo. ¿Ah? De eso creo que es importante la educación teológica, para no disasociar de lo que se dice con lo que se hace. Uh-huh. Y ese es un gran desafío que nos toca a nosotros enfrentar. Pensando en un ejemplo, lo que usted acaba de decir, ¿no? Se me viene a la mente, ¿verdad?, el pasaje del libro de los Hechos, ¿no? Lucas relata cómo el eunuco etíope, claro, ¿verdad?, con Felipe tienen ese encuentro. El Espíritu Santo, ¿verdad?, lleva a Felipe a la par del carro del eunuco y le dice: acércate al carro, y ve que el eunuco está leyendo, ¿no? El etíope está leyendo un pasaje de la Biblia y hablaba de Cristo. Y es interesante cómo esa interpretación, ¿verdad?, esa interpretación que Felipe le da a las Escrituras, lo llevan a una acción al etíope. Exactamente. ¿Verdad lo que se estaba diciendo? Nos lleva a una acción. Entonces, cada vez de que nosotros hacemos teología, ¿no? O sea, nos tiene que llevar a una acción, a la práctica. O hacer o a dejar de hacer algo. Sí. ¿Verdad? Porque no se puede, o confirmar en ciertos aspectos aquellas cosas que yo no tenía bien claras como son, ¿no? A que la voz de Dios no te deja inerte, no te deja en stand-by. La voz de Dios lo que hace es moverte y sanarte, pues liberarte, como tú dijiste, te libera y te sana. Pues nosotros venimos de heridas, ¿ah? Sí, venimos de heridas. El pecado. El pecado, una herida fundamental que entre los latinos es rechazo, ¿no? Sí, Entonces, esa herida es bien fuerte, porque la herida del rechazo lo que hace es buscar, pues, en la autovalorización, en la imposición, ¿no? No sentir ese rechazo. Ya no lo buscas en Dios, sino en otros tipos de valoraciones, ¿no? Pero la Escritura, la voz de Dios, a través de la Escritura, del estudio, lo que hace es sanarte, pues. Darse satisfacción. Estamos completos en Él, a través de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Okay. ¿Sí? Sí, yo pienso que, porque es importante el quehacer teológico el día de hoy, porque hay mucha confusión. Claro. Hay mucha confusión en el mundo en que vivimos. Claro. Lamentablemente, no sé si lamentablemente o si es algo positivo, pero creo que no hay tanto positivismo en ese sentido, ¿no? Hay demasiadas interpretaciones del texto bíblico que han afectado a la iglesia, y la han afectado porque hay un interés propio y personal. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad egoísta, en una sociedad, ahora dicen que hay un metaposmodernismo, ya no se lo dicen posmodernismo, sino hay un metaposmodernismo. ¿Cuál es? O sea, vivimos en una relatividad tan increíble. Claro, son los desafíos. ¿Verdad? Y según algunas encuestas, ¿no? Según algunas encuestas hechas, ¿verdad? Claro, estas son en el ámbito anglosajón, ¿verdad? Ya casi el 96% de la sociedad en Estados Unidos, ¿verdad? Eso es en la encuesta que se ha hecho a nivel anglosajón, ¿verdad? Todos creen que no existe una verdad absoluta. Sí. ¿Verdad? O sea, ese es un gran desafío que nosotros tenemos. Y yo lo digo por esta razón. Porque nosotros quizás somos latinos, nosotros tal vez somos, como decía en nuestro país, somos un poquito más de hueso colorado, que somos cristianos y ahí no nos mueven, aunque no comprendamos ciertas cuestiones, pero no nos mueven, ¿verdad? Pero ¿qué de nuestros hijos? Nuestros hijos están creciendo en un ambiente totalmente distinto, en una cultura totalmente distinta. Tienen cierto tipo de valores en nuestras casas que de alguna manera nosotros profesamos, pero la mayoría del tiempo pasan fuera de la casa, al igual que nosotros, ¿no? Entonces ellos están siendo influenciados por todas esas filosofías, por todo ese tipo de pensamiento, y quieras o no, ellos tienen que lidiar con eso que está pasando en la vida. Ellos tienen que llegar a tener una respuesta. Tienen que llegar a tener un fundamento sólido para ver en qué ellos creen. Van a creer a la filosofía que presenta el posmodernismo, aunque, ¿verdad?, esa filosofía que es relativa, o van a creer a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, a la verdad, ¿verdad?, llegamos a Cristo Jesús. Entonces, ahora el decir que Cristo Jesús es la verdad, y eso se convierte como en un desafío para el relativismo. Entonces, ya se comienza a nombrar al cristiano como alguien que es cerrado, como alguien que es racista, como alguien que cree que tiene la solución a todo, como todas esas cuestiones. ¿Verdad? Entonces ellos están en ese vaivén de ideas. Y yo pienso que nosotros como padres, como iglesias, como maestros, como instituciones educativas, ¿no? Cristianas, tenemos que prestar mucha atención cómo nosotros estamos haciendo
para transmitir este quehacer teológico a las nuevas generaciones? ¿Cómo ellos se van a involucrar? ¿Y cómo le vamos a articular esos conceptos? Porque la relatividad que tú estás hablando, pues ese es un desafío tremendo que tenemos nosotros, ¿no? Como padre de familia, ya no como profesional en teología, no como ni como profesor, ni como no, ya es algo que está en el seno, exactamente, el seno hogar. Exactamente. Entonces, como el padre, el creyente, ¿no? Natural, que va a la iglesia, ¿no? Los domingos, miércoles, día de culto, ¿cómo puede articular teología para poder darle una respuesta concisa, precisa, madura a sus hijos sobre ese particular? Porque la relatividad, como tú bien has identificado, querido hermano, lo está llevando a nuestros hijos a un antivalores. Cada uno tiene su concepto de lo que es bueno, que es malo, que es valor, ¿no? Cuál es su valor y cuál es tu ética. Puede hacer lo que quiera. Y ellos también están siendo acarreados con eso, ¿no? Llega a un antivalores, ¿no? Cómo nosotros le articulamos y lo persuadimos a que eso no es correcto, que Jesús es la verdad. No solamente porque no dijeron, ¿quién te dijo? Fulano. No. Ya el joven del siglo XXI ya no te cree eso ya. Yo creo que nosotros hemos cometido un error como padres, ¿verdad? Antes la religión de nuestros padres era la nuestra. Sí. ¿Verdad? Ahora nosotros, en una cultura distinta en la que vivimos, recordemos que no vivimos en Latinoamérica, sino que ahora vivimos en una cultura, en un pluriculturalismo aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya no es igual. O sea, lo que se ha convertido en mi fe, o lo que es mi fe, ya no necesariamente es la fe de nuestros hijos. No, ya no. Entonces, yo creo que una de las señas que nosotros podemos ver es qué tanto nuestros hijos, ¿verdad?, quieren ir a la iglesia o por qué van, ¿verdad?, en las conversaciones que hay. Yo no sé si alguna vez, ¿verdad?, alguien ha tenido la oportunidad de preguntarle a su hijo, ¿sabes qué es lo que es pecado? Sí, eso es lo que atribuye el relativismo, creo que el asesinato del diálogo inteligente en las mesas. ¿Verdad? Porque hemos asociado, sí. Okay, yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. Sí. Y ahora ellos han aprendido a vivir dentro de ese relativismo, de que no por el hecho de que estén en un lugar son quienes. Antes para nosotros no. Si yo estaba en la iglesia era cristiano. Porque esa era mi confesión de fe. Sí. Ahora todo eso ha cambiado. Sí, le da espacio para moverse. Sí. ¿Verdad? Ha cambiado y ellos pueden estar en todos los lugares sin ser nadie. Y sin sentir culpa. Sin sentir culpa. Ellos pueden estar en una manifestación que no son parte de la manifestación. Pueden estar en una iglesia que no son parte de la iglesia. Tal cual. Pueden estar con sus amigos que no son parte. O sea, ellos tienen esa libertad de poderse mover ahora en diferentes ambientes. Y nosotros no hemos percibido eso. Exactamente. Ya creo, yo soy de repente estoy equivocado, pero según lo que entiendo en mi ética ministerial, el diálogo inteligente siempre. El diálogo inteligente en la mesa. Conversar con los hijos inteligentemente. ¿Qué piensas? Escucharlo. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué te están enseñando? A ver tus libros, ¿no? Y de ahí partir, ¿no? De ahí partir, comenzar a articular un concepto, una respuesta coherente, pues, a que ellos puedan entender. Porque ellos siempre van a dar por qué. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo dice? Porque tú lo dices. ¿No? Sí. Mire, es interesante que ahora las nuevas generaciones ya no preguntan por qué. Esto me acaba de pasar hace unas semanas atrás. Ya no preguntan por qué. Simplemente solo escuchan y no se pronuncian. O sea, nosotros ¿verdad? Nuestra cultura era una cultura de aceptación, como hemos hablado en las conferencias, ¿no? El doctor Huertas ha hecho una excelente presentación, ¿verdad? En cómo, y usted también cuando han hablado de la teología desde el ámbito del liderazgo, ¿no? Antes nosotros no cuestionábamos el por qué, sino que la Biblia decía y amén. Después vino una generación que ¿el por qué? Que cuestionaba todo, ¿por qué? Pero ahora estamos en este cambio generacional donde las nuevas generaciones no preguntan por qué. Simplemente ellos están allí, y muchas veces están hasta desconectados. Ni siquiera hay una comprensión de lo que está pasando. Entonces, yo creo que todo eso nosotros tenemos que aprender a visualizarlo, a ver cómo nosotros tratamos con toda esa dinámica. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros hijos, ¿verdad?, continúen la labor del Evangelio. Sí, pues, sí, tienes razón, porque la sociedad es el espectáculo, pues. Ellos están muy entretenidos, demasiado entretenidos. El Facebook, Netflix,
Todas estas redes sociales, ¿no? Lo sacan, lo desenfocan, ¿no? De lo que se les trata de inculcar, ¿no? Mario Vargas Llosa tiene un libro muy bueno sobre lo que habla de la sociedad del espectáculo, ¿no? Y hace una reflexión sobre cómo el espectáculo, discúlpeme la palabra que voy a utilizar, está idiotizando las mentes, ¿no? De las generaciones actuales. ¿Ah? Uh-huh. Por tanto espectáculo. O sea, por decir, en el teléfono, no sé cuánto, yo nomás tengo Facebook y Instagram. Pero hay otras aplicaciones y otras aplicaciones y otras aplicaciones. Y no sé cómo fue. Y eso, ¿cómo fue? Mi hija se burla de mí porque verdad, yo no tengo ni Facebook personal, solo el Facebook. ¿Verdad? Dice, no, pues dice, tú no tienes ni siquiera Facebook personal. Yo soy más desconectado. Entonces, yo entiendo que nosotros no podemos vivir completamente desconectados. No se puede. Debemos estar, como iglesia, como cristianos, nosotros debemos estar en nuestro contexto para dar respuesta a nuestro contexto de acuerdo a nuestra fe. ¿Verdad? Entonces yo creo que, ¿verdad? Ya hablando de un quehacer teológico más avanzado, más formal, nosotros necesitamos prepararnos porque las situaciones que estamos viviendo son complejas y muchas veces nosotros ni siquiera estamos enterados de las situaciones que están pasando. O sea, ni siquiera vemos el problema. O sea, pensamos que no hay que resolver nada porque ni siquiera sabemos que tenemos un problema dentro muchas veces dentro de nuestras paredes. Exactamente. Entonces, yo, ¿verdad? Tengo un pasaje aquí de la palabra de Dios y yo creo que por eso el quehacer teológico es muy importante, porque la Biblia siempre nos enseña cómo nosotros debemos de aludir a esas situaciones y cómo atacar todas esas deficiencias, ¿no? El apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, te encarezco, dice, delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Le está diciendo a un joven. ¿Verdad? Ahora nosotros, ¿cómo es esto? Nos se lo estamos diciendo a un adulto, cuando no, el adulto tendría que estárselo diciendo al joven. O sea, estamos vamos como muy atrasados, o sea, involucionando. Sí. Vamos como una generación atrasados en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces necesitamos ponernos un poquito más pilas, como dicen en mi país, y alcanzar el paso a los cambios sociales que están habiendo, que si no vamos a poder hacer teología después. Vamos a hablar un idioma que nadie comprende. Buenísimo. Yo conocí una persona, dice, a mí no me gusta escuchar a fulano, dice, porque no le entiendo no entiendo lo que quiere decir. Le digo, pero no hablas el idioma. Sí, dice, entiendo el idioma, entiendo las palabras, pero no logro en mi mente proyectar qué es lo que está diciendo. O sea, no logro captar la idea, no logro entender lo que me está diciendo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que aún hasta nuestras frases, nuestras expresiones que muchas veces utilizamos en las iglesias, o aún los ejemplos que hemos utilizado, son ejemplos que... Sí. Debemos de dejar el antiintelectualismo. Debemos dejar el antiintelectualismo, el emocionalismo, y creo que entrar más de fondo en la escritura, ¿no? Ajá, sí, tal cual. No, el estudiar teología es importante porque nos explica la realidad, pues, ¿no? No tanto la realidad de cómo fueron creadas las cosas, ¿no? Porque ahí viene el encontrón, pues, entre la ciencia y la fe, ¿no? El Génesis, por ejemplo. Sino de cómo las cosas creadas tienen su relación con Dios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo busco en la escritura, en Génesis, busco cómo se creó la tierra, voy a darme un encontrón con la ciencia, ¿no? Pero si lo pongo en la correcta perspectiva de que me explique la realidad en Dios, entonces digo, Dios lo creó, y la ciencia me explica cómo fue el proceso de creación, que es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante estudiar teología por estos asuntos, ¿no? Por la explicación. Yo creo que cuando hicimos el podcast con hermano Manuel hablamos un poco acerca de eso, ¿no? ¿Verdad? Los científicos de primera mano, ¿verdad? Sí. Eran cristianos y estaban buscando, ¿verdad? No como debatir la idea si Dios existía o no existía, sino que cómo la creación estaba en relación con el Creador. Sí, tal cual. Entonces yo creo que nosotros hemos
hemos malinterpretado la ciencia pura, ¿verdad? Hemos malinterpretado la ciencia pura. Lamentablemente, nosotros creemos que la comprensión de la realidad no tiene nada que ver con teología, cuando es al contrario, ¿verdad? Aún el libro de Romanos dice, ¿no?, que la creación misma da testimonio del Creador, sí, ¿no?, de su naturaleza, sí, de su moralidad, sí, de todo eso. Entonces nosotros hemos disasociado eso, sí, y lo hemos usado como una justificación para no hablar temas de relevancia. Relevancia. Porque siendo honestos, nuestros hijos van a la escuela y no van a aprender Biblia. No van a aprender Biblia, no van a aprender teología. No van a aprender teología. No van a aprender. O sea, no van a aprender a ver si Dios existe o no existe. Exacto. O sea, ellos tratan la manera de interpretar la realidad desde alguna perspectiva, ¿no? Ya sea la evolución o cualquier otra teoría que pueda existir, ¿no? Entonces, nosotros hemos... Yo pienso que, y ahí yo me pongo también en verdad en aquellos que hemos cometido el error, ¿no? Porque hemos dejado de estudiar hasta cierto punto cómo entender la creación. Claro. Mirarlo de esa manera es divorciar la fe, o no, ponerla como antagonista, la fe con la ciencia. Y no son antagonistas, de ninguna manera, ¿no? Dios crea, pero la ciencia te dice cómo creó, cómo fue el proceso. Que es muy diferente, ¿no?, que decir, no, Dios creó así, de esta manera fue. Primero, la Biblia no es un libro de ciencia, pues. No es un libro de física. La Biblia es un libro de fe para fe. Y cuando se habla de fe, no es que no se razone, ¿no? Exactamente. O sea, hay que hacer la aclaración, porque la gente dice, ok, como es un libro de fe, hay que aceptarlo como es, y punto, y se acabó. Okay. Desde la definición, ¿verdad?, de lo que Dios dice, claro, o sea, la palabra de Dios, Dios dijo y así es. Sí, nuestra regla de fe y conducta. ¿Verdad? Pero claro, la Biblia es un libro que nos lleva a pensar, a mover todas las intenciones, sí, y cambias, mueve los cimientos que nosotros tenemos. Tal cual. Por eso te digo, no, la Biblia no está la fe no está en antagonismo o en enemistado con la ciencia. No está. No hay un divorcio. Más bien hay una correlación. La ciencia te dice cómo fue todo el proceso natural de creación de las cosas. Y recordemos que la ciencia, ¿verdad?, como tal, tampoco significa que va a querer probar a Dios no puede. Sino porque la ciencia como tal, como definición como tal, es simplemente una disciplina que estudia, ¿verdad?, que estudia los fenómenos, ¿verdad?, de alguna manera, y los puede medir, o sea, sí, son observables, ¿verdad? Entonces tiene limitaciones la ciencia tiene limitaciones, ahora Dios no. Exactamente. Sí. Pero entonces, algo que tiene limitaciones no puede entender lo ilimitado. No puede. Bueno, es como el ser humano tiene sus limitaciones, por lo tanto, ¿verdad?, cuando nosotros decimos teología, estamos tratando la manera... No me gusta usar la palabra estudiar, pero esa es la definición, ¿no? Estamos tratando la manera de estudiar a Dios, o sea, vamos a encontrar limitaciones, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde entonces, ¿verdad?, la palabra de Dios viene y nos ayuda en esas limitaciones. Sí. ¿Verdad? Que se comprueba con otra cosa, prueba otra cosa, que nos da fundamentos, ¿verdad? Para que nosotros no nos movamos, ¿no? Sí. Un ejemplo de esto es la evolución, pues, la creación. ¿Cómo se creó esto, no? La teoría más fija es la del Big Bang, ¿no? Pero ni los mismos científicos lo pueden creer, lo pueden probar. Es algo improbable. ¿Cómo vas a meter un punto matemático en un laboratorio que existió hace miles de años y supuestamente fue, no? O sea, es algo improbable. Entonces, ahí queda en el campo de la fe, ¿no? Dios creó. Gloria a Dios. ¿Cómo creó? La ciencia te dice, ¿no? Los planetas se hicieron así, el sistema se hizo así. Y la ciencia te va dando unas guías, una pauta para lo que somos ahora, ¿no? Entonces la ciencia nos provee como herramientas que nosotros podemos observar, podemos medir, podemos llevarlo hasta cierto punto a un laboratorio y hacer análisis para poder comprender. Ahora, la interpretación de esos resultados son los que han creado diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Dios. Sí. ¿Verdad? Nosotros vemos a Dios. ¿Verdad? Ahora, los que aquí es donde entra la confusión para muchos, ¿no? Los que supuestamente son científicos, pero realmente no es que son científicos, pero son más científicos en el sentido del ateísmo, ¿no? Del ateísmo, ¿verdad? Porque lo que ellos intentan hacer es tratar la manera de entender para comprobar que Dios no existe. Pero hay muchos científicos cristianos, ellos mismos dicen, cada vez que yo voy a la ciencia,
puedo ver la majestad de Dios. Puedo ver la majestad de Dios. Sí, indudable, pues indudable. ¿Verdad? Entonces, el quehacer teológico está acompañado de eso. Entonces, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Sí. ¿Verdad? Le dice, ¿por qué? Porque dice, va a venir gente que tienen intereses personales. Sí. Entonces, ¿por qué es importante estudiar teología nosotros el día de hoy? Sí. Porque hay gente que tiene interés en la gente. Sí. Y no un interés sano. Así es. Sino viendo a ver de qué yo puedo aprovechar esto para mi propio beneficio. Sí, lamentable. Y eso es interesante. Sí. Porque Jesús vino a este mundo no para su propio beneficio, sino para darse en beneficio a los demás. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Vemos a alguien que está aparentemente haciendo un quehacer teológico, porque esta gente está dentro de la iglesia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y estamos viendo que en vez de darse en beneficio por los demás, está cobrando beneficio a los demás. Desde ahí hay un red flag ahí que nosotros tenemos que... Sí. Yo pensaría que habría que hasta dejarlo de oír, ¿no? Sí, lamentable. Sí, entonces, por eso es importante el quehacer teológico el día de hoy. Sí, importantísimo. ¿Verdad? Sí. Y hay un pasaje en la palabra del Señor, creo que son los cristianos de Antioquía, ¿verdad? Llegan los apóstoles a predicar. Y verdad, yo digo así, no de verdad de una forma jocosa para mí, no digo, no eran pentecostales porque no dijeron amén a la primera, ¿no? Pero no, nuestras iglesias pentecostales. Lo verano. Entonces ellos no dijeron amén a la primera, dijeron amén hasta el siguiente día. Qué interesante. ¿Escucharon el discurso de los discípulos, de los apóstoles? Y dieron el amén hasta el siguiente día. Y eran los apóstoles, ¿eh? Y eran los apóstoles. Y ahora no. Y ahora hay gente que está predicando, ¿verdad? Está predicando. Y para ver si la gente está con él, dice, ¿cuántos dicen amén a lo que acabo de decir? Eso no se dice, ¿no? No, pues una vez más, el colonialismo. Debemos hablar de eso, ¿no? La iglesia colonizada, la iglesia, los modelos de colonia y imperio, ¿no? Ahora que la importancia del estudio de la teología es muy importante en este tiempo, porque nos permite evaluar la proclamación de la iglesia, lo que se está diciendo dentro de la iglesia, ¿no? La función de nosotros los ministros y de la iglesia es que el gran desafío es eterno, ¿no? Desde siempre, ¿no? Es que la iglesia no disasocie, no divorcie lo que se dice con lo que se hace. Ese es el gran desafío. Entonces, para eso se debe de evaluar lo que se está enseñando, lo que se está transmitiendo a la iglesia, para que lleven un correcto entendimiento y una correcta práctica. Entonces, el estudio de la teología lo que hace es eso, ¿no? No criticar en el sentido negativo, porque cuando uno utiliza esa expresión, la crítica a la iglesia, no en el sentido negativo, sino es una evaluación. Una evaluación, ajá. Sí, en la proclamación de la iglesia, y en la práctica de la iglesia. ¿Sí? Entonces es muy importante estudiar la iglesia porque la teología lo que nos va a hacer esas herramientas para que nosotros podamos llevar a la congregación, ¿no? En ese caminar que tenemos, no de imposición en el caminar, a la regularización, ¿no? A regularlos entre lo que se dice y lo que se hace dentro de la congregación. Entonces me parece que es muy importante ese punto, esa directriz que nos da el estudio de la teología, ¿no? Sí, porque y tiene razón, ¿no? Porque la iglesia tiene una misión. Claro, tiene una misión integral, ¿verdad? Sí. Y si la iglesia se aparta de la misión, es lo que Jesús dijo, si la sal pierde su sabor. Sí, es insípida. Sí. Entonces nosotros no podemos perder la misión de Dios, porque una iglesia sin misión de Dios no es iglesia. Exactamente. No es iglesia. Exacto. Pero la iglesia debe ser para todos. Entonces, ¿verdad? Nosotros, la teología nos ayuda para que siempre nosotros estemos, el estudio teológico nos ayuda para que nosotros siempre estemos encausados en la misión de Dios, o sea, para que no nos desviemos. Tal vez, como usted decía, a veces no hay palabras, ¿verdad? Para explicar bien esto, pero la teología como que nos ayuda a estar en un proceso de observación, yo también podría decir de observación. Sí. Y no me refiero de que yo estoy observando a ver cómo la iglesia está haciendo, no. Cuando hablamos iglesia, claro, estamos hablando de nosotros mismos. No solamente la institución. Sí. Aunque no tiene nada que ver con la institución, tiene que ver más con nosotros mismos. Con el individuo, ¿verdad? Entonces cuando yo estudio teología, yo estoy observándome a mí mismo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué tan consciente soy yo de que estoy en la misión o no estoy en la misión de Dios? Exactamente. Porque si yo me aparto de la misión de Dios,
¿verdad? Como Jesús dijo en aquel día, ¿verdad? Me va a decir el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice, ¿y cómo que nos vamos a apartar? Dice, sí, dice, porque me vistes así. Claro, o sea, la práctica que yo tuve no fue coherente con la misión. En ese punto tienes razón, tienes mucha razón, concuerdo contigo. Nosotros nos hemos quedado en ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero no lo hemos reconciliado porque me evites, ¿no? Porque me evites extranjero, me evites refugio, porque tuve sed, me evites beber, porque tuve hambre. No lo hemos reconciliado, solamente hemos ido por el mundo. Y no hemos reconciliado. Entonces creo que el papel de la teología es eso, ¿no? Yo estaba pensando un día de eso, ¿no? ¿Verdad? Y no estoy en contra de la expansión de la iglesia como tal, ¿verdad? En cierto punto, pero sí estoy en ese proceso de observación, cómo estoy yo influenciando, ¿no? O cómo la teología está influenciando. ¿Por qué? Porque hay muchas predicaciones, ¿no? ¿Verdad? Que usted busca ahí en el YouTube, ¿no? Ensanchando las estacas, ¿no? ¿Cómo? Ensancha tus estacas o pon tus estacas más lejos, ¿no? No lo había visto eso. Para poder ensanchar tu terreno, tu territorio. Y yo entiendo, hasta cierto punto, tal vez en el subjetivo entiendo qué es lo que quieren hacer, pero objetivamente no tiene sentido. ¿Verdad? Entonces digo yo, no es eso lo que el Evangelio quiere hacer. No quiere hacer el Evangelio. ¿Verdad? Nosotros hemos llegado inconscientemente, la iglesia hemos caído en ese mismo colonialismo, en la conquista. En la conquista. Hemos querido caer en lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, querer conquistar Canaán, ¿verdad? Para hacerla nuestra tierra, cuando ya la misión de Dios ya no es igual. No, y imponemos nuestra fe. ¿Verdad? Entonces, ahora Jesús, ¿verdad? Los ejemplos de Jesús fue eso. Ustedes son la sal y son la luz. Sí, ahí está, claro. ¿Verdad? Padilla fue clarísimo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? En la misión integral. Nosotros somos la sal y la luz. Y nosotros nos damos cuenta que no es que conquiste territorio, sino que se infiltra aún hasta las áreas más pequeñas de la sociedad y las influencia. Sí, exacto. Las influye de tal manera que comienza a haber un cambio. Sí, tal cual. Y no es una institución, sino que simplemente el Evangelio haciendo cambio en la vida de las personas. Claro, aquí lo que se está ensanchando es la iglesia, no el reino de Dios. Sí. Es lamentable. Le dio clavo. Sí, lo que se está ensanchando es la iglesia, no es ni la eclesiología, es la institución. La iglesia institución, ¿no? Entonces se está ensanchando, pero no el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia, ¿no? La transformación del individuo, el sanar heridas, ¿no? El crear ministros que entiendan y que practiquen, que no disasocien hasta donde puedan. Pero tú dijiste un punto bien interesante, ¿no? Eso comienza por uno mismo, ¿no? Cómo estoy caminando mi fe, cómo estoy caminando lo que entiendo, cómo lo voy aplicando. Y no estoy en contra, no estoy en contra de la expansión de ensanchar las estacas, ¿no? De las estacas. Así ensanchándolas. No estoy en contra porque de alguna manera, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos que, es normal, ¿verdad? Todos los discípulos hicieron eso. Tenemos que tener como algún sistema de medición, pero no que ese sistema de medición se convierta como en algo que mide el progreso. Claro, pero no, ¿verdad? Porque nosotros lamentablemente medimos el progreso en números, en estadísticas, ¿verdad? En cuántas iglesias yo fundé este año, fundé el año pasado, y en cuánto. O sea, va a tener sentido en algún momento, ¿no? ¿Verdad? Como institución. Pero si eso se convierte en la misión de la iglesia, entonces parece como que no hay una coherencia ahí con lo que Jesús dijo. ¿Pero cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio en ese sentido y hacer los discípulos para que ahí está, eso es. ¿Verdad? Esa es la misión de la iglesia. Eso es, hacer discípulos. El discípulo acoge al refugiado, da de beber, hace una misión integral. Sale de las cuatro paredes, ¿no? Y tiene una presencia social, porque ya es sanado. Lo que tú dijiste, primero nosotros somos libres, me gustó lo que tú dijiste, la palabra nos libera y nos sana, ¿no? La doble función, y nos envía a liberar y a sanar, no imponernos. Ahora los modelos no ministeriales es diferente, es coloniales y de posición anglosajona. Ahorita lo que tú dijiste es un modelo colonial terrible. Ensancho, conquisto. ¿Conquistas qué? O sea, ese es un modelo colonial. Y aparte de eso, impones tu fe. Y Jesús nunca nos llamó a imponer fe. Jesús nos mandó a hacer una influencia, ¿no? Como
como, se me fue la masa, la levadura. La levadura. Eso somos nosotros, nos metemos. Entonces, ¿sí? y se leuda toda la masa. Y se leuda toda la masa. No se hicieron pedacitos de masa, no se leuda toda la masa. Exactamente. ¿Verdad? Pero ahora tenemos sentido de colonia, de conquista. Claro, este pensamiento habría que extenderlo más, ¿no? Y observar ciertos otros aspectos, ¿no? Otro día hablamos de los modelos. Que el evangelismo moderno, ¿verdad?, toma en consideración, ¿no? Sí. Pero por eso es importante la teología, para que nosotros nos mantengamos en la misión de Dios, en la misión de Dios. De la misión de Dios. ¿Verdad? Porque nosotros ahora tenemos muchas visiones, ¿no? Hay muchas visiones y muchas veces la visión de Dios como que no está ahí. Gloria a Dios. Y eso es tan verdad. Sí, gloria a Dios. Qué buenísimo lo que hablas. Jesús y Barrabás, ¿no? El cuadro perfecto, ¿sí o no? Y Barrabás era un delincuente confeso, ¿no? Él merecía su pena, ¿no? Jesús no. Él andaba haciendo bien, dice la Escritura, ¿no? Además, Pilato también le dice, ¿no? Que Jesús estaba extendiendo el reino, ¿no? Y Pilato, esto sabe la historia, ¿no? Ustedes saben la historia. Pilato manda escoger a quién de los dos. Y el pueblo dijo, Barrabás. Pero si era un delincuente confeso, ¿por qué no lo cogieron a Jesús? Claro, la verdad incomoda, pues. Jesús incomodaba. Es más fácil romper el espejo y hacer mis propios modelos, antes que hacer el modelo que me incomoda. Porque lo que Jesús nos está mandando a nosotros, o lo que Él representa, no es fortalecerte, sino destruirte, para que tú hagas la misión de extender el reino de Dios. ¿A quién le gusta ser destruido, pues? Es complicado, porque una vez alcanzamos cierta posición, ¿verdad? Sí, por eso es importante estudiar teológico. No, y por eso, ¿no? Y el estudio teológico lo que te hace es esto, la desconstrucción, y te hace redimir el ego, pues, ¿no? El ego eclesial, ¿no? Que lamentablemente, para no perder esencia, ¿no? Se adolece, ¿no? Se adolece. Entonces el ego eclesial debe ser redimido, ponerlo a los pies del Señor, ¿no? Sí. Esto adolezco. Señor, por favor, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esto? Y escarbarse, que el Espíritu Santo y la palabra nos escarben, ¿no? Y hacer nuestra propia catarsis. De acá viene. Señor, te lo entrego, perdóname, ayúdame, ¿no? Gloria a Dios. El otro punto, pues, ¿no? Qué buenísimo está esto. El otro punto es que estudiar teología es importante porque nos enseña más acerca de Dios que se revela en la palabra. ¿Sí? O sea que nosotros comenzamos a ver quién es Dios, su esencia, su naturaleza y sus atributos. ¿Sí? Si tú preguntas ya lo hemos hablado esto, creo, ¿no? Una vez que hablamos de Dios, si tú preguntas, le das papeles a los hermanos de la iglesia, le das un papel, un lapicero, le dices, nómbrame una naturaleza de Dios, o quién es Dios, cómo lo ves a Dios, Él te van a decir los atributos. O sea que cuando ellos van a la iglesia, ellos van a adorar los atributos de Dios. Él es todopoderoso, Él me puede hacer milagros, me puede dar un trabajo. No, ellos van por lo que Dios puede hacer por Él. Y eso es una mala interpretación. No van a adorar a Dios para ser transformados, porque necesitamos ser transformados. Sino vamos porque Él es poderoso, porque Él me puede sanar, porque Él me puede dar una casa o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Ahora Él me puede cuidar, pero no vamos a orar por lo que Él es, espíritu perfecto, ¿no? Personal. Yo pienso que ahí nosotros hemos caído, ¿no? La filosofía siempre ha querido describir la realidad, ¿no? ¿Quién fue? Descartes fue el que dijo. ¿Quién fue primero? Pienso, luego existo. Claro. Yo creo que nosotros hacemos lo mismo con Dios. Pensamos y luego creemos que por lo que pensamos Dios es, ¿no? No. Entonces la Biblia no es así. La Biblia pone a Dios, ¿verdad?, en el plano de Dios. Eso está inteligente lo que dijiste, ¿eh? ¿Verdad? Inteligente. Y ahí no pienso y yo luego existo, ¿no? Dios es. Y luego yo pienso. Exactamente. ¿Verdad? Es como, sí. Mi pensamiento viene de ahí, de quién Dios es. Amén. Por eso es que Dios es la verdad. Gloria a Dios. Por eso es que Dios es la verdad, porque la verdad no se concibe en la mente humana, sino que la verdad es Dios y luego se revela. O sea, cualquier verdad matemática, filosófica, no importa, cualquier verdad que sea,
va a llegar a Cristo Jesús. Claro que sí. Va a llegar, si 2 más 2 es 4, porque Cristo Jesús es inamovible como una verdad absoluta, todo lo demás no cambia. Todo lo demás no cambia. Todo lo demás no cambia. No. Entonces ahora, nuevamente regresando a eso, ¿no? Es moldeable, es relativo todo. O sea, ya no hay 2 géneros, ahora hay, pues, quién sabe, ya hay una cantidad infinita de géneros, ya no hay una verdad, sino que hay una percepción de la verdad. Y lamentablemente ahora se consideran verdades relativas lo que antes se consideraba que eran opiniones. Antes la gente decía, yo puedo dar mi opinión, ahora no, puedo dar mi verdad. Mi verdad. O sea, sí, todo ha evolucionado, el lenguaje ha evolucionado, ¿verdad? Y todos los filósofos no han querido poner eso. O sea, ese es un terrorismo semántico, ¿no? Porque al romper la semántica de las cosas, de las palabras, te están desconstruyendo tu forma de tu cosmovisión. Pero entendemos nosotros eso cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, de dónde nacen todos esos pensamientos. Claro, pero ahora que ha existido una evolución en el lenguaje, un lenguaje social que ha evolucionado demasiado, ahora la gente que escucha eso dice, tiene razón, ¿verdad? Porque primero fue eso, ¿no? Primero fue el pensamiento, luego después, ¿verdad?, fue la experiencia. Luego después, ¿qué dijo Immanuel Kant? No, dijo, el pensamiento y la experiencia pueden combinarse para poder conocer a Dios. ¿Verdad? Y como que cada vez como que nos vamos alejando más y más de la fuente de verdad que es Dios mismo, y llegamos al descontrol que hay hoy en el pensamiento, y yo creo que eso está afectando el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estudiamos teología el día de hoy, nosotros tenemos que hacer como regresar, ¿verdad? O sea, ahora sí vamos a utilizar ese concepto, ¿no? De construir todo lo que está hoy para regresar a la vieja verdad. A la piedra angular, del edificio, ¿no? Eso es. Por eso se estudia teología, ¿no? Por eso se estudia teología. Sí, para entender las ideas, ¿no? El desafío, las ideologías que nos populan y que nosotros bebemos sin querer. Hemos bebido sin querer. Porque el hecho de que nosotros lleguemos a la iglesia y nos sentemos y alguien está predicando, nosotros estamos recibiendo algún tipo de información. Exactamente. Algún tipo de revelación, ya sea de Dios, o sea de la pizza, o sea de los frijoles que comí, o de la película que ve, o sea, de alguna parte se recibe, ¿no? De alguna parte se recibe. Entonces, la teología a mí me ayuda, ¿para qué? Para que yo esté siempre fundamentado en Cristo Jesús. Sí. Es muy importante lo que uno escucha desde el púlpito. Y lo que uno habla también con otro como ministro. Definitivamente. Es muy importante porque las mentes que están allá son seres humanos, pues. Con luchas, con saberes, y ellos lo absorben tal como viene. Es muy importante. Entonces, toda palabra debe ser liberadora y sanadora, ¿no? Al final, ¿no? Llevarlos a ese rincón donde ellos puedan entrar en esa persuasión, ¿no? Del espíritu, ¿no? Esto es así, ¿no? La iluminación. La iluminación. Como dijo el hijo pródigo, y entró en sí. ¿No? Qué lindo es cuando tú ves, ¿no?, que uno entra en sí y dice, hombre, estaba equivocado, perdón. Amén. Creo que estudiar teología también es importante, ya como último punto, creo, ¿no? Es porque nos puede dar respuesta para todas estas complejidades éticas que estamos viviendo, pues. Porque la teología te da una perspectiva profunda sobre la ética, ¿no? Por ejemplo, cómo abordamos ideología de género, cómo abordamos la eutanasia, cómo abordamos el tema de la homosexualidad, cómo abordamos ¿no?, el tema de lo que tú estás hablando, del posmodernismo. No, en serio, ¿no? Cómo abordamos estos problemas sociales, ¿no? ¿Sí? Entonces creo que la teología nos da esa luz para dar unas pistas, una respuesta, ¿no?, a todas esas complejidades, ¿no? Y hay un montón de ideologías, pues el indigenismo, la hispanidad, el imperialismo, el colonialismo, ¿no?, el autoritarismo, el centrismo, todo eso. Yo creo que la teología te da una respuesta para tú dar, una luz para tú dar una respuesta, pues, ¿no? Yo considero, ¿verdad?, que en las complejidades del mundo que estamos hoy, ¿verdad?, el doctor Darío López, él dice algo bien importante, ¿no?, al hablar de la política, en un libro que escribe de la política del espíritu. Él dice que el problema, ¿verdad?, él lo analiza desde esa perspectiva. Él dice, el problema de nosotros hoy en día, ¿verdad?, es que nosotros hemos disasociado la teología con otras prácticas
¿verdad? Que nos ayudan a entender todos los fenómenos que están pasando, ¿verdad? Entonces la teología tiene que estar de alguna manera en contacto con otras disciplinas que se estudian para poder entender los fenómenos, o sea, para que nosotros, porque siendo honestos, ¿verdad? A veces en la Biblia nosotros encontramos ciertas pautas, pero no encontramos cosas explícitas en la Biblia que nosotros encontramos en la Biblia principios eternos. Principios eternos, ¿verdad? No encontramos ejemplos de toda la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad, la humanidad ha cambiado tanto, ¿verdad? En su forma de pensar, en su forma de actuar, los problemas han sido distintos. Ahora, el principio bíblico siempre permanece, ¿verdad? Entonces, al nosotros practicar teología con otras disciplinas, nos ayudan a poder aplicar mejor lo que la palabra de Dios dice. Sí, nos da más luz. Nos da más luz. Ajá. Nos da más luz para poder aplicar y dar una respuesta, pues, ¿no? A esta sociedad y sus complejidades, pues, ¿no? Una respuesta ética, ¿no? ¿Cómo abordamos la bioética, por ejemplo, ¿no? Como hablamos de inseminación artificial, de la inseminación in vitro. ¿Cómo damos respuesta a eso? Toda la teología te da las ciencias sociales con el diálogo teológico, te dan esa luz, ¿no? Para dar unos esbozos pastorales, pues, ¿no? A esas complejidades, ¿no? El divorcio, ¿no? La eutanasia, las luchas sociales, los problemas de injusticias sociales, ahora que te están viendo. ¿Cómo la iglesia se tiene que abordar? ¿Cómo se tiene que parar ante estas complejidades? Yo creo que la teología es muy importante, ¿no? Sí, nuevamente, yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Hay una palabra que aparece con Pedro, ¿no? La apología, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacer una apología del texto bíblico, ¿no? A ser buenos apologetas en el día de hoy. Y el apologeta no solamente tiene que causar el debate, sino que tiene que defender, ¿verdad? La doctrina bíblica con amor, ¿no? Con mansedumbre, con misericordia, con preocupación, o sea, no pisando a los demás nada más, sino que haciéndolo en ese amor de Dios con exhortación. Y ese es el otro lado de estudiar teología también. Hay que romantizarlo también, ¿no? Porque el otro lado es la intelectualidad, ¿no? A algunos se les sube a la cabeza eso. Entonces, primera de Corintios 8:1 nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, tener conocimiento sin amor es como un tímbalo que resuena. O sea, no vas a dar una influencia positiva, no va a haber una transformación. Entonces, la idea es que el conocimiento sea para edificación de la iglesia. El amor, ¿no? Para que los hermanos comprendan otras cosas, entiendan otras cosas y lo apliquen de manera, pues, no tan acercada a lo que van entendiendo, ¿no? Creo que ese es un punto también que hay que evaluar. Conocimiento sin amor no sirve, seríamos solamente simples profesores. Címbalos que retiñen. Sí, que retiñen, una campana nomás, ¿no? Y la idea no es esa, ¿no? La idea es maquillarlo con amor, ¿no? Que en la mente del que, o sea, mientras más conocimiento, más responsabilidad, ¿verdad? Amén. Entonces, que ese conocimiento esté a los pies del Señor y que al Señor que le interesa, que el reino de los cielos sea expandido, no sea proclamado. Por eso el Señor Jesús dijo arrepentíos, ¿no? Arrepentido. ¿Por qué tiene que ser arrepentido? Porque en lo secular se estila que el que tiene más jerarquía, ese es el que manda, ¿no? En el reino de los cielos va a venir otro orden, ¿no? Es Dios gobernando, no nosotros. Dios gobernando, no nosotros. Tiene que arrepentirte. Entonces, partiendo de ahí, entendemos que a Dios le interesa que el reino de los cielos, el reino de Dios, sea expandido a través de la transformación del hombre, en el arrepentimiento, y que la iglesia sea edificada, ¿no? Que la iglesia sea edificada. ¿Para qué? Los dones, ¿para qué son? Los ministerios, ¿para qué son? Para discipular más santos y que sean también ministros coherentes para la buena obra del ministerio, ¿no? Sí, es la función. Yo considero de que Dios está interesado en que lo conozcamos. Sí. Si no hubiera dejado su revelación, no se hubiera revelado. Jesús no hubiera venido si Dios hubiera querido quedar en lo místico, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? No, Cristo Jesús vino y se reveló. Entonces Él estaba interesado en darse a conocer. Y estaba interesado en darse a conocer porque era beneficioso para nosotros.
¿verdad? Era beneficioso para nosotros. El apóstol Pablo dice, ¿no? Hablando acerca de los ministerios que hay en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y él dice que todos los ministerios, al menos él dice de esta manera, han sido dejados para que juntos seamos edificados. O sea, no el apóstol era más que el profeta, o que el pastor, o que el maestro, o que el evangelista. No. Dice, todos los ministerios tienen una función. Entonces, cuando nosotros hacemos teología, todo entra en perspectiva, y todo funciona para la edificación de los demás. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la revelación de Dios ahí funciona para que nosotros crezcamos. Entonces, el quehacer teológico nos va a ayudar a crecer. Si un cristiano toda la vida vive igual, nunca quiso crecer porque nunca quiso. Exactamente. Somos solo colaboradores, pues, de la gracia, nada más eso. Sí, son solamente. Nada más eso, solamente, pues, somos colaboradores de la gracia. Amén. ¿No? Entonces, por eso es muy importante estudiar teología en esta sociedad del siglo XXI, ¿no? Y nos ayuda, pues, a abordar estas complejidades que nosotros estamos viviendo y que muchas veces no tenemos una respuesta articulada, concisa, conceptual para poder dar, ¿no? Desde los púlpitos, ¿no? Y la recomendación que yo haría es, ¿verdad? Son varias, ¿no? Son varias. Primero, comenzar a leer la Biblia en casa. Esa sería la principal, la primordial. El Espíritu Santo nos habita a todos y Él nos puede iluminar a través de la lectura de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere decir. Segundo, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad de estudiar teología, estudie teología en una institución formal. Sí. ¿Verdad? Es el CTS, está la AVI, hay otras instituciones donde usted puede estudiar teología. O que escuche nuestro podcast. También, ¿verdad? Sí. Eso, ¿no? Luego, después de eso, si usted considera que todo eso no le ayuda, ¿verdad? Y tiene preguntas, estamos nosotros, hay podcasts que pueden ayudarnos a entender ciertas complejidades. Nosotros, el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Ciertas herramientas, hemos aprendido ciertas herramientas de interpretación, mezcladas con otras disciplinas que nos ayudan a entender de una manera un poquito mejor el texto, ¿no? Y luego haga preguntas. Es importante. Haga preguntas. Es importante. Decía en mi país, más vale un rato colorido que 1000 descoloridos. Sí, pero yo entiendo que lamentablemente se ha castrado esa parte de la persona. Y no es pecado preguntar. No es pecado preguntar. Ni tampoco no crea que es de inteligentes preguntar, ¿verdad? De tontos es no preguntar. Porque piensa que es pecado, pero no. Es igual que Dios conoce nuestro pecado. Dios lo conoce. Y aún así nos recibe. O sea, Dios no nos desecha, pero sí nos transforma. Nos va transformando. Pregunte. Todos los estudios a los que usted puede entrar bíblicos, entre. Y luego, yo pienso que ahora, hoy más que nunca, ¿verdad? Nuestros hijos van a ir a una carrera secular. ¿Por qué no hacer lo posible que también entren a una institución académica teológica a estudiar también? Es que está muy cansado. Mire, en el infierno va a descansar, no, allá va a estar más cansado, en el cielo va a descansar. Entonces, todo el trabajo que nosotros podamos hacer ahorita aquí para edificación va a traer resultados. Sí. Amén. Y mi conclusión es esa, mi conclusión pastoral es esa, ¿no? Entremos en la Escritura como estudiantes, no como maestros. Señor, por favor, enséñame qué me quieres decir. Y a los ministros, redimir el ego, dejarlo a los pies del Señor. Y como niños, igual, Señor, enséñame qué me quieres decir. Y recordemos que no es malo no saberlo todo. No somos magos, ¿verdad? Solo los magos pueden hacer aparecer cosas. Sí, nosotros no. Nosotros no. Ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista, ningún misionero es mago. No. Yo le he dicho, el día que yo no sé algo, simplemente digo, hermano, no sé. No, nos sugiere lo que no tenga. Y solamente mirarse como una voz que clama en un momento, ¿no? En una generación. Somos eso. Amén. Una voz que clama nada más en esta generación, ¿no? Amén. Así que no se le olvide compartir el video. Déjenos su comentario. Yo sé que muchas preguntas van a salir de este podcast. Hágalas, ¿verdad? Haga las preguntas que tenga que hacer.
y estamos para servirle al pueblo del Señor. Sí, ya tenemos varios invitados especiales que van a estar con nosotros. Vamos a tocar temas muy sensibles, que lo van a edificar, mucho interés. No se los pierdan, por favor, síganos en las redes sociales, compartan, suscríbanse y apoyen este humilde ministerio, ¿no? Estos dos humildes ministros, teólogos, que simplemente queremos llevar ese rincón, ¿no?, de la reflexión teológica y bíblica y contextual también, ¿verdad, querido hermano Wilfred? Amén, amén. Entonces, su servidor Wilfred Linares, su servidor Edgar Peña. Dios les bendiga. Hasta la próxima.